Miren ustedes lo que me encontré en esta página, Valor Tamaulipeco. Es un blog que contiene información sobre todo de política y del crimen organizado. Les he compartido desde aquí algunas cosas. Vean esto. 2 cárteles en México crecieron extorsionando aguacateros. Así fueron sus inicios. Nada más y nada menos les quitaron 770 millones de dólares entre el año 2009 al 2013. Es decir, 4 añitos. 5, cuando mucho. Vean ustedes. Un nuevo informe señala que en sus inicios 2 grupos del crimen organizado en México financiaron sus empresas criminales extorsionando y secuestrando a cultivadores de aguacate, lo que presenta una nueva perspectiva de cómo se inició el crimen o cómo iniciaron en el crimen los que hoy son poderosos actores del AMPA. A lo largo de la década de 1990, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo criminal Los Queenies de México introdujeron la extorsión y el secuestro de cultivadores de aguacate con cierta fortuna para financiar su expansión, según un informe del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia de la Procuraduría General de la República de México, según una nota que publicó Reforma el pasado 29 de octubre. Los grupos criminales supuestamente tenían un sistema de inteligencia que apuntaba a los cultivadores de aguacate con capital usando información obtenida de la ahora extinta Secretaría de Agricultura de México. Y obviamente dentro de la Secretaría de Agricultura tuvo que existir una persona que les dijera, mira, aquí están las listas. Obviamente la corrupción formó parte. Después de ser señalados, se cobraba a los agricultores una cuota extorsiva. Si se negaban a pagar, los grupos criminales procedían a secuestrar o asesinar a los agricultores y a sus familias. Esto llevó a los grandes productores de aguacate a convertirse en fuentes de financiación paralela que complementaban los ingresos del narcotráfico. El artículo publicado por el Reforma ofrece una perspectiva adicional sobre las diferentes actividades criminales usadas por el Cártel Jalisco y los Queenies, ahora 2 de los grupos más poderosos del crimen organizado, para afianzar sus operaciones criminales. En los años que siguieron, otros grupos criminales como los Templarios y la familia michoacana también usaron la extorsión a la industria aguacatera como fuente de financiación. Este patrón pone de relieve la manera en que el crimen organizado en México se ha nutrido de la demanda estadounidense, qué ironía, estadounidense de productos diferentes a las drogas. Y el volumen de la creciente industria indica que seguirá siendo blanco de la extorsión por parte de los elementos criminales. Las exportaciones de aguacate le valieron a México más de 1.500 millones de dólares en 2016, solo en 2016. El conflictivo estado de Michoacán, al suroeste del país, en especial la ciudad de Tancítaro, está en el centro de esta industria. El estado es líder mundial en la producción de aguacate y en 2016 produjo cerca de 80% del aguacate del país. Estados Unidos representó casi el 80% de las exportaciones de aguacate en México en 2016. Más aún, las importaciones y el consumo per cápita en Estados Unidos exhiben un crecimiento sostenido desde el año 2000. Y ven aquí las gráficas, vean nada más. Vean nada más, es impresionante lo que se está produciendo de aguacate. Y hay un problema también en esto, están talando bosques, porque pues obviamente se ve que les conviene mucho el aguacate como negocio, el oro verde, y están metiéndose a la industria maderera, talando árboles que después venden para poder sembrar aguacate. Bueno, continúa el parrafito. Entre 2009 y 2013, los grupos del crimen organizado ganaron un estimado de 770 millones de la industria aguacatera de Michoacán, alrededor de 154 millones anuales. En respuesta a la extorsión, grupos de vigilantes conformados por cultivadores de aguacate han tomado las armas para intentar rechazar a los grupos criminales que intentan sacar partido de esta lucrativa industria. Esto es lo que publicaron en Valor Tamaulipeco. Me parecen datos muy importantes para entender cómo crecieron los cárteles. Detrás de todo esto hay corrupción. Detrás de todo esto hay colusión de las autoridades con el crimen organizado. Eso, digo, lo damos por sentado. Es imposible pensar que los agricultores que estaban cultivando aguacate
estuvieran pagando cuotas sin que el gobierno supiera. O sea, cuando menos fueron algunos a decir, sí, pues nos están cobrando. Por supuesto que sabían. Es una barbaridad, y sobre todo por las cantidades de dinero. Son 770 millones de dólares. Pónganlo en perspectiva en pesos mexicanos. Vean la cantidad de dinero que se llevaron los cárteles para poder financiar el crecimiento y la expansión de su propia organización criminal. Digo, con eso alcanza hasta para comprarse un avión, o 2, o 3, o los que sean. Es una barbaridad.